Señor Padre del cielo, muy buenos días. Muchísimas gracias, mi Padre, por la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, Señor. Gracias por ese afecto, Señor, que nos tenemos como hermanos, como amigos, Señor. Te agradezco muchísimo porque eso tú lo has construido, Señor, en nuestros corazones, y es el motivo por el cual nos decidimos, Señor, a saludarnos, nos decidimos a darnos los buenos días. Y Padre, el día de hoy queremos darte también la gloria y la honra que tú te mereces, Señor mío. Y Padre Santo, queremos escuchar el día de hoy tu mensaje. Que seas tú, mi Padre, a través de mí, mi Señor, que me ocupes como la herramienta que quieres que sea, Señor mío. Que yo nada más sea un portavoz de tu mensaje, Padre. Y que tú seas, Padre, quien influya en los corazones de mis hermanos, de nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Por favor, Padre, dirígete a ellos, Señor, así como te has dirigido a mí, Señor. Y Padre Santo, permite que fluyan esas ideas, Señor, en nuestras mentes, que fluyan esos deseos, esos sueños, esos anhelos, Señor, por seguir tu camino y sobre todo por seguir dando fruto como tú quieres que lo hagamos. Señor Padre eterno, te pido por favor entonces te quedes en control de este tiempo, Señor, te quedes en control de esta clase, Padre, y que sea tu Espíritu el que hable. En el nombre de Jesús te lo oro y te agradezco, mi Señor. Amén. Bueno, hoy amanecemos, tenemos la oportunidad de saludarnos y tenemos la oportunidad también de tener nuevo sobrino. Bueno, está durmiendo Eric ahí, pero Eric tiene nuevo hermanito. Y la verdad que yo estoy muy feliz porque pues nace otro sobrino más, y yo sé que Dios también está muy encantado de ello, de que la familia sigue creciendo, y la verdad que ese es el deseo de Dios, ¿no? Que su familia esté unida, que su familia crezca, que su familia lo siga, pero sobre todo que su familia siga buscando ese desarrollo espiritual para tratar de llegar a ser como Cristo Jesús, para llegar a esa perfección que hemos perdido. Desafortunadamente, dice una escritura, vamos de una vez a la Biblia, Eclesiastés, para que no digan que es cuento mío. Vamos a Eclesiastés, vamos a leer 7:29. Esta escritura a mí me encanta. Tuve la oportunidad de leer toda la Biblia y quedé muy impactado de esta escritura por lo que dice. Dice: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. Y que quedé muy marcado, la verdad quedé muy marcado cuando yo leí esa escritura. Como les decía, tuve la oportunidad de leer el Nuevo y el Antiguo Testamento y quedé muy marcado porque yo decía: Dios mío, es cierto, me he dado cuenta de que así ha sido mi vida. De que cuando yo era niño, cuando yo nací, pues tú hiciste a un varón perfecto, tú hiciste a una persona pura, a una persona santa, y yo mismo me he encargado de que todo eso se vaya abajo. Y bueno, y el día de ayer me da mucho que pensar. Fuimos a ver a Martín, allá donde estaba en el hospital, y me daba cuenta de ello, ¿no? De que nacía otro niñito aquí en la iglesia, y me imaginaba esa pureza con la que nacen, con la que crecen siendo niños. La verdad me acordaba de los niños de la iglesia igual, y me ponía a pensar cuántos niños han nacido. Bueno, este año es el primero, creo, y los otros años, y le preguntaba yo a mi esposa cómo era la genealogía, por así decirlo, ¿no? de los niños que han nacido en la iglesia. Y la verdad me ponía a pensar en eso, ¿no? De qué tan puros, qué tan santos ellos son todavía, porque no se han mezclado en sí totalmente con las ideologías del mundo. Y eso pasó conmigo, eso pasó contigo, hermano, eso pasa contigo, amigo. Desafortunadamente vivimos en un mundo lleno de muchas cosas, vivimos en un mundo lleno de dificultades, y aparte nuestra naturaleza débil pues no nos ayuda mucho. Dice la escritura que Dios nos hizo perfectos, y eso hizo Dios. ¿Recuerdan cuando en el Génesis, es el capítulo 1 en Génesis, donde dice que creó al hombre? Dice que lo creó a imagen y semejanza suya, y eso era perfección, vaya. Nada más que, como dice la escritura, el hombre se encargó de complicarse la vida, ¿no? A través de la desobediencia y a través de la influencia, por supuesto, del enemigo, ¿no?
que sigue estando activo el enemigo, sigue estando activa esa influencia, sigue estando ahí el enemigo al acecho, siempre, sobre todo de los hijos de Dios. Siempre está el enemigo al acecho, igual de los que están en el mundo, permitiéndoles que solamente vean lo que ellos piensan que es correcto, lo que ellos desean ver. La verdad que se complica esta situación con nuestra debilidad, se complica esta situación con los deseos del enemigo también, se complica esta situación también con lo que la ideología que el mundo tiene. El otro día estaba viendo, le hicieron una entrevista a una persona que le había sido infiel a su esposa y le preguntaban si estaba arrepentido, es una figura pública, y decía él que no estaba arrepentido porque gracias a todo lo que ha sucedido en su vida es que había llegado hasta donde había llegado. Y entonces yo decía, vaya, esa ideología me sonó a mí también. Eso pensaba yo antes también. Yo decía, alguien me decía una vez, ¿estás arrepentido de algo? Antes de venir y conocer de Dios, me acuerdo que me decían, no recuerdo quién me hizo la pregunta, pero sí me acuerdo que fue esa pregunta en específica, si me había arrepentido de haber hecho algo en mi camino, y yo decía lo mismo, ¿no? Si yo me hubiera arrepentido de algo, pues entonces no estuviera a donde estoy, ¿no? Como que si fuera el gran exitoso también, ¿no? Y bueno, y entonces me ponía a pensar que ahora que tomé los estudios, que me volví un discípulo, nosotros como discípulos no podemos vivir así. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Un hijo de Dios tiene que manifestarse de distinta forma. No debe de vivir solamente no debe de vivir con esa ideología de que no me arrepiento, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser al revés, vivir arrepintiéndonos día. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, porque nosotros sabemos que le fallamos a Dios, porque nosotros sabemos que Dios, eso es lo que desea, que seamos perfectos. Dios nos hizo perfectos. Perdimos esa perfección con el paso del tiempo, perdimos esa perfección con el paso de los años, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para tratar de subsanar un poco de ello. Y no quiero decir con esto de que vamos a hacer obras para poder realizar esa perfección. Todo empieza con fe, eso no queda duda. Yo sé que tú lo sabes, hermano, todo empieza con fe. Pero ¿qué pasa si hay fe y no hay arrepentimiento? No pasa nada, no sirve de nada. Podemos tener fe, podemos creer, pero podemos hacer cosas, podemos lastimar personas, podemos hacer caso omiso a la obediencia que nos demanda Dios, podemos desobedecerle, podemos fallarle, y podemos quedarnos así, ¿no? Sin arrepentirnos, sin manifestar nuestra fe de esa manera, llegando arrepentidos, hablándole a alguien, precisamente manifestando ese arrepentimiento para poder ser salvos, como nos decían en la Santa Cena, Humberto, somos limpiados precisamente por la sangre de Cristo, por esa sangre de ese Hijo unigénito que Dios tenía, y lo mandó a eso, ¿no? Mandó lo más precioso que tenía, para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros nuevamente retomáramos ese camino de perfección que fuimos perdiendo en base igual, inclusive a la educación que hemos tenido desde niños. De repente nosotros que no nacimos como cristianos tenemos una desventaja con respecto a nuestros hijos que ya nacen con una cristiana. ¿Por qué? Porque ellos ya ven el reflejo de un padre, ya ven el reflejo de una persona que está luchando precisamente por agradar a Dios, por buscar esa perfección que se perdió. Y esa es una ventaja increíble. Cuando, te hablo por mí, mis papás fueron un tiempo, fueron adventistas, se cayeron en el camino. Desafortunadamente yo crecí ya cuando ellos se habían caído de la fe, y vi muchas cosas ahí que obviamente yo pensaba que estaban correctas, ¿no? Con respecto a la actitud de mi papá, la actitud de mi mamá. Entonces yo tomaba ciertas cosas como eso es lo correcto, ¿no?
Eso es lo que yo tengo que hacer, tengo que imitar a mi papá, o tengo que imitar a mi mamá en esta área, y así me la llevaba, ¿no? Ya luego cuando empiezo a conocer del Evangelio, pues ya veo cosas distintas, ¿no? Entonces vemos realmente la Biblia como ese manual de vida que tenemos, y empiezo a darme cuenta de que, no, pues yo estoy equivocado acá. Inclusive mis padres desafortunadamente estaban equivocados también en esta área, y yo quiero regresar a esa perfección. Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero seguir a Cristo precisamente para poder agradarle a Dios. Y entonces hay un cambio radical en mi vida, y bueno, y gracias a Dios, pues ahí vamos, ¿no? Estamos en la lucha. Como dice Pablo, no es que ya lo hemos alcanzado todo, porque hay luchas constantes, hay nuevas etapas en tu vida que igual te permiten desconocer de esas nuevas etapas. Por ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia, yo llegué soltero, empecé un noviazgo, y esa era una nueva etapa para mí, porque no era un noviazgo del mundo, era un noviazgo en la iglesia, era un noviazgo diferente, era un noviazgo para glorificar a Dios, era un noviazgo para dar ejemplo a mis hermanos solteros, a los prejóvenes inclusive, ¿no? Cuando llegue su momento. Luego me caso, y un matrimonio, una nueva etapa. Y charros, yo en mi casa veía esto con mi papá y esto con mi mamá, y ves la Biblia y no, eso no sirve. Tienes que cumplir acá para obedecer a Dios. Tienes que cumplir acá para glorificar a Dios. Tienes que cumplir con estos preceptos que están aquí para desarrollarte como un hijo verdadero de Dios. Y bueno, y entonces fui cambiando, tuve la oportunidad de hacerlo, y hasta ahora, ¿no? Sigue la lucha. Luego inicio como papá, Sergio primero, luego Saúl, y un cambio radical en mi vida. Te estoy hablando de como de 2 años, todo eso ha pasado en 2 años. Me decía Diana, no está Diana por aquí, me decía Diana que ustedes no dejan descansar. Primero se hacen novios, luego se casan, luego que el bebé, luego que... Y dice, ustedes no dejan descansar, y se están saliendo de una y ya están empezando otra. Bueno, gracias a Dios lo pude vivir, ¿no? Y qué increíble fue que lo pude vivir aquí en el reino. Y más increíble es que mis hijos lo están viendo, que es aquí en el reino, ¿no? Qué diferencia de lo que veía yo a lo que ven ellos. Una diferencia abismal. E incluso podemos equivocarnos, obviamente, ¿no? Nadie está exento de equivocarse. Yo me equivoco mucho, todos nos equivocamos muchísimo. Pero luego tenemos esa fortuna de que vivimos arrepentidos, vaya. Y si no lo estás haciendo, hermano, pues déjame decirte que tienes que hacerlo, vivir arrepentido de todas las cosas, de todas las transgresiones que cometes contra nuestro Señor. Tenemos la oportunidad de tener arrepentimiento. Obviamente ese arrepentimiento no serviría nada sin fe, ni viceversa. ¿Por qué? Porque si hay arrepentimiento y no hay fe, entonces estás queriendo tú hacer el papel de Dios. Estás queriendo tú hacer cosas para ganarte el cielo, para ganarte la salvación. Pero no estás creyendo, sino estarías actuando como los fariseos, estarías actuando como ellos, queriendo hacer cosas que aparenten nada más que amas, que aparentan nada más que crees en Jesús, que aparentas que quieres ser un discípulo de Jesús, que aparentan que quieres seguir la obediencia para con Dios. Viviríamos aparentes. Y de igual forma, al revés, viceversa, ¿no? Como decía hace un momento, tenemos fe, pero no tenemos arrepentimiento, no sucede nada. Vamos a seguir actuando de manera constante mal. Vamos a estar actuando con errores durante nuestra vida. Tenemos la oportunidad entonces de cambiar esta situación, de revertirla, claro que sí. Dios por eso mandó a su Hijo. Acompáñame por favor a Tito, en el capítulo 2. En el capítulo 2, del verso 11 al 14. Es 2, del 11 al 14. Dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a
¿A quién dice? ¿A quién? A toda la humanidad. Dice, esa bondad de Dios, gracias Julio, esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados a hacer el bien. Como, qué increíble, ¿no? Que Dios dice al principio ha mostrado su bondad para ofrecer la salvación a toda la humanidad. Entonces, hay esperanza. Dios nos dio una esperanza a través de Cristo. Dios nos permitió revertir esa situación. Ya no eres perfecto, ya te equivocaste, no te preocupes, pero tienes que empezar con fe. Tienes una opción, pero tienes que empezar con fe. Tienes solución, pero tienes que empezar con fe. Vas a luchar, pero tienes que tener fe. Y por supuesto que puedes salir victorioso cada día, ¿no? Por supuesto que puedes salir victorioso ante cada situación. Tienes que mostrar fe. Y luego lo que sigue, el arrepentimiento. Si no te arrepientes, como decía, no va a pasar nada. Vamos a seguir en las mismas, pero primeramente con la fe que desarrollemos con Cristo. Si no estamos teniendo fe, no estamos creyendo y creemos que por obra somos salvos, y estaríamos desechando la gracia que nos dio Dios. Porque eso se llama gracia. Nosotros no nos merecíamos eso, dice Efesios, que nos merecíamos ir rumbo a la muerte, que nos merecíamos ese camino que nos dirigía hacia el abismo para caer. Nosotros no merecíamos tener salvación, pero Dios nos muestra gracia. Aquí nos muestra otra característica increíble de su ser, ¿no? Nos muestra gracia. Aparte de, como dice aquí, nos muestra bondad, ¿no? Al ofrecer en sacrificio a quien, a su Hijo, ¿no? Nos muestra la oportunidad de poder vivir un camino en luz, como nos decían en la Santa Cena. Nos permite tener la oportunidad de vivir un camino deshabilitando al enemigo, porque esos ataques, como yo te decía al inicio, esos ataques los vamos a seguir teniendo. Esos ataques se van a ir manifestando conforme vayamos desarrollándonos como cristianos, o inclusive como no cristianos. Vas a tener ataques del enemigo, solamente que a veces no los ves, o definitivamente estás tan cegado en el mundo que no los ves. Dice Efesios que el Dios de este mundo se ha encargado de cegarnos, y el Dios de este mundo es el enemigo, es el diablo. Pero también nosotros a veces así como que no necesitamos tanto, ¿no? Para ser influenciados por él, ¿no? Como que estamos flojitos y cooperando, ¿no? Como que nuestra naturaleza nos llama a ese deseo de pecar, a ese deseo de buscar la salida fácil, ¿no? De buscar la salida sin sentido. Y entonces seguimos un camino habituados a precisamente esas tradiciones, a esos deseos de que el enemigo quiere mantenernos ahí apartados precisamente en oscuridad, ¿no? Cada que nosotros mostramos fe, nos arrepentimos de algún pecado, nos arrepentimos de alguna transgresión que hayamos tenido contra Dios, nosotros vivimos en luz. Nosotros vivimos así como está todo esto lleno de lámparas. Deshabilitamos al enemigo y es la única forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Si tú estás luchando con algo, si tú estás luchando con una situación, a lo mejor ya la confesaste, pero si sigues luchando con ello, tienes que seguir confesándolo, por más mínimo que puedas sentir que es, ¿no? A lo mejor estoy luchando con la mentira hoy y me toca mi discipulado ya otra vez otra semana, pues tengo que seguir comentándole a mi discipulador, ¿sabes qué? Sigo luchando con la mentira. ¿Sabes qué? El otro día se me pasó una mentirita. ¿Sabes qué? El otro día otra vez tenía yo ganas de mentir, pero tienes que hablarlo. No te quedes con el pensamiento en la cabeza. Todo, aunque no lo estés llevando a cabo, dilo.
Con que tengas la tentación aquí, tienes que sacarla a la luz. Y así vas a debilitar al enemigo. No va a haber forma en que, bueno, sí, que tiene muchas armas para vencer, pero tú le estás quitando esa fuerza, buscando precisamente esa luz que Jesús nos da. Todo esto que podemos hacer nosotros como cristianos, como discípulos, la confesión unos a otros, la podemos realizar precisamente gracias a eso, ¿no? Si Cristo no hubiera muerto, no pudiéramos realizar eso. Y como decía Humberto, bueno, dicen las Escrituras en la Santa Cena, ¿no? Tendríamos que vivir de holocaustos y tratar de pecar lo menos posible. Iba a ser muy difícil, iba a ser complicadísimo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de poder desarrollar fe, arrepentimiento para vivir en luz. Dice el verso 14, dice: Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos y limpiarnos completamente. Dice, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Si tú sabes, obviamente nosotros sabemos que somos propiedad de Cristo. Nosotros sabemos precisamente que Él, al momento de que se le dio autoridad y potestad, nosotros le pertenecemos. Es lo que llamamos señorío. Tenemos la oportunidad entonces de volvernos de su propiedad precisamente por ese motivo, porque Él nos permite, bueno, Él nos permitió a través de su sacrificio poder tener sangre limpia, poder oxigenarnos de esa sangre pura, como nos decían en Santa Cena. A lo mejor puede que no te sientas de su propiedad. No lo sé cómo te sientes el día de hoy, amigo. No sé cómo te sientes, hermano, el día de hoy. No sé con qué estás luchando. Puede ser, no sé, una mentira, puede ser envidia, puede ser algún vicio, puede ser, no sé, algún problema familiar, algún problema de inmoralidad, tantas cosas. Puede ser también inclusive la comodidad, puede ser la pereza. Todas esas cosas, la pereza, la comodidad, nos lleva a tener pecados de omisión. ¿A quién no? Cuando de repente, no sé, te dicen: el día de hoy vamos a compartir, o el día de mañana tenemos tiempo de oración, o el día de, no sé, el sábado, tenemos que salir en cita con las hermanas, vaya, para los solteros. Y de repente, no, que el sábado juega México, y no, que el sábado voy a ver una serie nueva que estoy viendo en Netflix. Y estoy acomodadísimo en el clima, en la cama, en lugar de estar haciendo cosas precisamente que nos lleven a ejercitarnos, que nos lleven a crecer y que nos lleven a deshabilitar embates del enemigo. Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Precisamente eso es lo que quiere. Quiere que te quedes en casita, quiere que te quedes en camita, quiere que te quedes sentado, quiere que te quedes imposibilitado. Estás desactivado, estás nada más ahí, ni siquiera te vuelves una opción para dar la gloria a nuestro Señor. A veces yo lucho mucho con eso, la verdad. De repente hay tal cosa y tengo flojera, estoy cansado. Y ya luego empieza mi mente a trabajar y estuviste trabajando, estuvo pesado el trabajo, no vayas. Y ahí está el enemigo, ¿no? Desde el Génesis estaba así. ¿Recuerdan cómo le dijo a la mujer, no? Que Dios lo que no quiere es que abran el conocimiento, dice. Por eso no quieren que coman de ese fruto. Así pasa con nosotros igual. Así puede estar haciendo mella aquí en nuestra mente. Y obviamente luego a veces te la crees, ¿no? Y pues sí, estuvo difícil el día, no vayas a compartir, no salgas en cita. No vayas a tu tiempo de oración, no vayas a tu discipulado. No, que es que tu discipulador vive hasta allá, hasta Valle del Jaguar, te queda lejísimo. No vayas, casi no tienes gasolina, más cobrado. Tantas cosas, ¿no? En las que nos puede desactivar. Mayormente en eso es en lo que Él trabaja. No nos damos cuenta, hermano. Por supuesto que no nos damos cuenta y nosotros pensamos que está todo bien, que está todo perfecto, pero de repente estamos en casa, de repente estamos ahí en el conformismo y no pasa nada. Yo estoy bien con Dios,
pero aquí estoy en casa, estoy feliz, Dios me ha dado esto, me ha dado el otro. Y bueno, ¿de qué se trata esto, no? Dice, cuando empezó su ministerio, Juan el Bautista, Juan tenía como misión presentar a Cristo, ¿no? Decía, el que viene detrás de mí, ese bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando él inicia su ministerio, empieza a bautizar. Cuando llega ese momento del bautismo, llegan los fariseos, llega el otro grupo de religiosos saduceos, llegan ambos grupos, y bueno, y llegaron, no sé si por curiosos, no sé si en forma de burla, no lo sé, pero llegaron precisamente a ver ese ministerio. ¿Y qué les dice Juan? Dice, es en Mateo 3, luego si quieres lo lees en Mateo 3, le dice Juan, ustedes, dice, raza de víboras, les empieza a hablar así, ¿no? Empieza a hablar fuerte y les empieza a decir, tienen que hacer frutos, precisamente para que no frutos que demuestren el arrepentimiento que han tenido. Si tú no te arrepientes, no vas a dar fruto, obviamente, ¿no? Y obviamente el fruto va alimentado de esa fe que yo te decía, ¿no? Porque si no nos vamos a volver legalistas nada más. Entonces eso le decía a ese grupo, ustedes tienen que mostrar frutos de arrepentimiento. Y así inicia su ministerio, inicia con arrepentimiento. Y algo más adelantito en Mateo 4 inicia el ministerio de Jesús. Inicia también llegando no me acuerdo si era Cafarnaúm, inicia su ministerio y empieza a hablar del Evangelio y les empieza a decir que se vuelvan a Dios. Cuando tú veas en la Biblia esa palabrita, esa frase, vuelvan a Dios, es arrepiéntanse. Todo depende de la versión que la veas, ¿no? Algunas versiones sí dicen arrepiéntanse así, literal. Y entonces, ¿qué pasa? Luego inicia su ministerio Jesús también. ¿Y cómo termina el ministerio de Jesús? También con arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dice Mateo, vamos a Mateo 3, 7, 10 mejor. Vamos a verlo de viva voz de Mateo. Mateo 3, 7, 10. Por ahí se me... Dice, pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Eso es lo que le decía, ¿no? Que se han vuelto al Señor, que se han arrepentido. Y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Y aquí estaba, como les decía, iniciando el ministerio Juan, iniciando con la labor que se le mandó a que hiciera, a proclamar a Cristo. Y precisamente hablándoles de manera clara, dice que no se habían vuelto al Señor y que tenían que mostrar frutos. Porque recuerden que los fariseos, dice el verso 9, y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Eso ha pasado con el cristianismo también, hermano, amigo. Hay muchos movimientos que se presumen, muchas personas, o que nos presumimos, nos llegamos a presumir como cristianos, y pensamos que por el hecho de ya decirnos cristianos, ya tenemos la salvación. Eso mismo les estaba diciendo aquí Juan a los fariseos. Ustedes piensan que por ser descendientes de Abraham, por ser de esa descendencia, ya van a tener salvación. Es lo mismo que nos diría actualmente a nosotros. Ustedes
por pensar, decirse, por pensar llamarse cristianos, piensan que tienen la salvación. Yo cuando escuché esa escritura la dirigí para mí y me hacía igual revuelo aquí en mi cabeza. ¿Cuántas veces no he dicho yo que soy cristiano? ¿Y cuántas veces no he demostrado yo con mis acciones todo lo contrario? ¿Cuántas veces no he mostrado que le fallo a Dios? ¿Cuántas veces no he mostrado que fallo a esa voluntad, a ese plan que Él nos dio? Nada más a veces queremos ser parte de la experiencia, de las bendiciones, de las bondades de Dios, pero a veces no queremos ser parte del sacrificio, del esfuerzo que conlleva precisamente el arrepentirnos. Hay dos tipos de arrepentimientos. El arrepentimiento que produce tristeza y nada más se queda como remordimiento, nada más se queda así como que, ay, me quedé herido, la regué, me equivoqué, he fallado, no lo vuelvo a hacer. Pero a veces se puede quedar solamente como eso, ¿no? Recuerdo una vez, hace tiempo, me acuerdo vivía Andrés allá en Pomoca y íbamos platicando. Y yo la verdad que era un discípulo recién convertido y me acuerdo que era martes y me habló mi jefe y me dijo, oye Roger, vamos a ir a Ciudad del Carmen mañana. Pero bueno, yo la verdad que yo traigo una lista de pecados, la verdad, un poquito grande. Y recuerdo que la mentira, yo luchaba mucho con la mentira antes, con la mentira, con mi vocabulario también. Y en automático, yo la verdad no tenía nada de trabajo, ¿no? Y en automático mi respuesta fue sí, tengo cosas que hacer, y realmente no tenía nada que hacer. Fue así. Y bueno, me dice, bueno, está bien, entonces mejor no vamos. Pero yo lo dije con el afán, según de venir a la reunión, pero yo no me había dado cuenta que con el afán de venir a la reunión, el mismo enemigo estaba atacando esa parte, ¿no? Tú di que como vas a la reunión no pasa nada, dilo. Así como con la mujer, ¿no? Así dilo, no pasa nada. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo yo tenía la mano a mi hermano y se lo conté y la verdad es que estaba yo arrepentido y entonces me dice Andrés, me empezó a preguntar todo, ¿no? ¿Y qué pasó? No, esto y esto. Y entonces la respuesta de él fue, ¿y qué piensas hacer ahora? Y yo me quedé pensando, chirión, tienes que ir y decirle, y tienes que... Y ahí me quedé chanfles y ya le dije que no, y ahora cómo le digo que sí, ¿no? Y ahora cómo le digo que sí, y me di cuenta, ¿no? Que esa era la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era que yo dijera la verdad. Y exactamente me animé y hablé con mi jefe y le dije, licenciado, fíjese que sí tengo tiempo, le digo, ¿qué le parece si vamos a Ciudad del Carmen? Me dice, ¿será? Y luego no sé qué otras cosas se puso a hacer, me dice, no, dice, mejor lo programamos para mañana. Ya más tranquilo porque yo igual yo sí me voy a ocupar, dice, no como tú prácticamente me dijo, no estás haciendo nada. Pero sí, entonces puede que con algo tan sencillo tú puedas decir, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado ahí, ¿no? Si a lo mejor Andrés no me hubiera dado a conocer precisamente ese pecado, si no me hubiera dado a conocer que yo me había equivocado, yo me hubiera quedado a lo mejor lo volvería a hacer. Pero no fue así. Afortunadamente tuve la oportunidad de reaccionar. Y la Biblia nos muestra dos reacciones diferentes también. Hay dos vertientes distintas que ahorita vamos a ver. Vamos a Juan 21. Vamos a Juan 21, es al final, es el último capítulo de Juan. Vamos a leer desde el 1. Dice, después de esto, ¿ya están ahí? Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron,
nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red hacia la derecha de la barca, a la derecha de la barca, y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Y luego más adelante dice el verso 15: terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, tú sabes que te quiero, cuida de mis corderos. Y le hizo esa pregunta 3 veces. Le hizo esa pregunta 3 veces, y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Siempre lo dirigió hacia ese punto. Pero ¿sabes? Lo que más me llama la atención aquí era Pedro, la actitud que tomó Pedro. ¿Recuerdas cuando Pedro se presenta a donde estaban juzgando, donde habían ya atrapado a Jesús? Cuando ya estaba ahí, que lo estaban, le iban a empezar a juzgar, y entonces dice: ese era uno de ellos. Lo ve una persona y dice: ese era uno de ellos. Y entonces él lo niega 3 veces, ¿no? Este momento es el momento de restauración de Pedro. Pero lo que me llama la atención es el verso 7, dice. Bueno, del verso 7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Luego dice: apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Esa es una actitud de arrepentimiento. Pedro sabía perfectamente que le había fallado a su maestro. Pedro sabía perfectamente que le había fallado a su Señor. Pedro sabía perfectamente que se había equivocado, pero él no se quería quedar de brazos cruzados. Y entonces cuando supo que era el Señor, ¿cuál fue su reacción? Bueno, primero vestirse, porque si no le hubiera hecho mal el agua. Y luego fue a aventarse al agua para ir a los pies de Jesús. De esa manera estamos reaccionando nosotros cuando nos arrepentimos. Realmente fallamos y en el momento decimos: le voy a hablar a mi discipulador porque quiero vivir en luz. Realmente nosotros estamos tomando ese papel de Pedro. Realmente estamos tomando igual el accionar de Pedro después de que se había equivocado. Hay 2 tipos de arrepentimientos, como decía. Hay un arrepentimiento que solamente te quedas ahí con el remordimiento, y hay otro como el de Pedro, que buscas sanar precisamente eso que hiciste mal, tirándote a los pies de Cristo, tirándote al agua y buscando a tu Señor. Y el otro arrepentimiento lo muestra claramente de la forma en que la tomó Judas. ¿Sí recuerdan cómo terminó Judas? Colgado. Ese es el otro tipo de arrepentimiento. A eso te puede llevar ese arrepentimiento. Nosotros como cristianos tenemos la oportunidad y la fortuna de tener esa herramienta que se llama discipulado. Y esa herramienta que se llama discipulado precisamente es para eso, para confesarnos nuestros pecados unos a otros. Me preguntaba una persona con la que estaba estudiando: ¿pero por qué le voy a confesar a otro como yo, igual de pecador, ¿no? Y el detalle no es que Él te va a sanar de los pecados.
Dice la Biblia que nos vamos a confesar unos a otros para poder orar y para que Dios responda precisamente esa oración y nos ayude a sanar de eso en lo que estamos fallando. Es para eso que le decimos a las personas aquí, y también nos sirve como herramienta, te lo digo así honestamente, para agarrar vergüenza, porque así te arrepientes más rápido. La verdad es que nuestro Señor tiene un plan tan increíble que yo, por ejemplo, si yo fallo, yo me equivoco y voy con mi discipulador y le digo, oye, fíjate que es que mentí, y luego otra vez con eso, ¿no? No puede ser que sigas con las mismas y te agarras vergüenza realmente. Porque a veces decimos, no, es que ya se lo oré a Dios y ya está listo, ¿no? No, precisamente esa herramienta es para eso, para que te arrepientas de verdad, para que vayas y como decía mi mamá, y pongas tu cara de vergüenza. Para eso sirve esa herramienta, y eso es lo que nos mostraba Pedro. Pedro tuvo la fortuna que directamente con Jesús, ¿no? Pero nosotros a eso nos llama Jesús también, a hacer esa herramienta como discipuladores y también a ocupar esa herramienta como discípulos, vaya. Tenemos esa oportunidad de hacerlo para no terminar como Judas. Si no, imagínate cuántos habríamos acabado ya así. Déjame decirte que hay muchos que se van de la fe. A lo mejor no la muerte precisamente es física, pero sí es espiritual. Y eso va menguando la llama, eso va menguando la fe. Entonces, hermanos, tenemos que optar por tomar una decisión siempre que nos equivoquemos. Tenemos arraigada la fe, yo sé que sí, pero tenemos que tomar siempre ahora sí que el toro por los cuernos, ir hacia nuestro discipulador, arrepentirnos y poder tirarnos a los pies de Jesús, poder tirarnos a los pies de Cristo, y así acercarnos nuevamente a nuestro Dios, y así nuevamente poder tener ir quitando, ir limpiándonos, para poder tener nuevamente esa perfección que en algún momento se nos fue de las manos, la verdad. Tenemos, como conclusión, número 1, Dios desea vernos en un estado de retomar la perfección. Si Dios tuviera su teléfono celular y viera tu estado de WhatsApp, Él quisiera ver eso, ¿no? Retomando la perfección, yo creo que quisiera ver, ¿no? O que quisiera ver un título así como que luchando por ser perfecto, ¿no? Yo creo que eso le gustaría a Dios ver si tuviera la oportunidad, ¿no? de tener WhatsApp. No tiene WhatsApp, pero puede leer tu mente, puede saber lo que piensas, y Él sabe perfectamente si tu deseo es retomar la perfección o seguir en el conformismo, así como a veces me pasa a mí, o seguir tirado en la hamaca, o seguir tirado en la cama viendo series, viendo fútbol o haciendo otras cosas que no nos llaman a un crecimiento espiritual. El número 2, antes del número 2, también recordemos que somos débiles, somos tentados, tenemos una inclinación hacia lo malo, traemos creencias, culturas, traemos cosas que hemos visto de nuestros familiares. Se me fue la palabra, pero tenemos costumbres, vaya, que hemos visto de nuestros familiares, de nuestros amigos inclusive, o de alguna persona que sea así como nuestro modelo a seguir, que son equívocas. Eso hay que quitarlo y hay que buscar el modelo de Cristo. Hay que retomar nuevamente esa educación que Dios quiere que tomemos a la manera de Cristo. Por eso en la Biblia te dice, imiten a Cristo. Ese es el modelo a seguir. No hay ningún modelo aquí en la tierra que pueda ayudarnos a retomar esa perfección. Queremos retomar la perfección, busca lo perfecto. Ahí está Cristo, aquí está en la Biblia. No hay otra, hay que leer. A veces es un poco incomprensible, ¿no? Que podemos pensar que podemos conocer a alguien leyendo, y sí lo puedes conocer. Por eso cuando iniciamos los estudios se nos manda a leer Juan, para que vayamos conociendo de Jesús, para que vayamos conociendo de esos puntos claves que tenemos que cambiar. Entonces te decía el número 2, tenemos la solución precisamente en Cristo, pero mediante fe y arrepentimiento. Tienen que ser las dos en conjunto, no tiene que ser una separada de la otra. Si no estás desarrollando fe,
tienes que ponerte manos a la obra para desarrollarla. ¿Cómo dice la Biblia que viene la fe? Exacto, de oír el mensaje. Tenemos que escuchar el mensaje una y otra vez. Como decía en el Antiguo Testamento, escríbanlo si es posible en las puertas de su casa. Tenemos que orar también a Dios para pedirle sabiduría, para pedirle conocimiento, para pedir que no se vuelva nuestra mente como un teflón, que ahorita escuchamos de su palabra y al rato ya se nos olvida. Tenemos que tener esa oportunidad de confesar también nuestros pecados. Tenemos que buscar a nuestro discipulador para poder ser perdonados. Dice Reina Valera, esto es Santiago 5:16, dice Reina Valera: confesaos unos a los otros para que vuestras ofensas sean perdonadas. Pero no es vuestras ofensas entre unos y otros, sino es las ofensas que le hiciste a Dios. Y entonces tenemos esa oportunidad de ser perdonados de esas ofensas que hemos hecho contra Dios. Después de practicar todo esto que mencionamos, tenemos que tratar de dar frutos dignos de un hijo de Dios. Como dice la Biblia, el que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar, y también dé a los necesitados. El que mienta, que deje de mentir. Dice: no anden en envidias, no anden en partidismos, sino dice todo lo contrario: muestren reconciliación, muestren la paz. Dice en el Sermón del Monte, dice: dichosos los que buscan la paz. Dichosos los que buscan esa reconciliación precisamente con Dios. Y tenemos la oportunidad de ir cambiando todas esas cosas que traemos: borracheras, celos, inmoralidades. ¿Cómo está tu pureza el día de hoy? Nos decía nuestro hermano que vino del pueblo el otro día, eso tiene que ser como el pan de cada día de los casados. ¿Cómo están tus impurezas? ¿Cómo están tus miradas? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué hay en la tele? ¿Qué hay en el internet que estés viendo que no te esté funcionando? Y ese tipo de cosas hay que irlas trabajando, hay que ir erradicando precisamente esos mensajes que te manda el enemigo al cerebro, que te dice que está todo bien. Y bueno, tenemos la oportunidad, gracias a la Biblia, precisamente de seguir conociendo de nuestro Señor. Tenemos la oportunidad, gracias a la Biblia, de seguir creciendo espiritualmente y de seguir anhelando, deseando y buscar la perfección que en algún momento se nos fue dado y que en algún momento también se nos fue quitada por todas las cosas que mencioné hace un momento. Amén. Acompáñame por favor a una oración, precisamente pidiendo por todo esto. Padre del cielo, muy buenas tardes ya, mi Señor. Padre Santísimo, te agradezco mucho por la oportunidad que nos das de escucharte, Señor, y por la oportunidad que nos diste también de darnos herramientas, Señor, para continuar el camino a la perfección. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado contra ti, Padre, porque nos hemos equivocado, Señor, y te hemos ofendido, como dice la Biblia, Señor, y queremos que nuestras ofensas sean perdonadas, mi Padre. Te pido por favor que el día de hoy nos ayudes, Señor, a ponernos manos a la obra. También tenemos que poner de nuestra parte, Señor, para retomar fe, para cada vez aumentarla, Señor, y en conjunto con ella poder llegar al arrepentimiento, Señor. Poder mostrar frutos dignos de que somos hijos tuyos, así como decía la Escritura, mi Señor. Que no solo pensemos en decir que somos cristianos, que no solo pensemos en decirlo, sino que pensemos en serlo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, precisamente en ese camino tan rocoso que hay, en ese camino tan difícil que es el camino estrecho, Señor. A veces nos cansamos, no tenemos la perseverancia que debemos de tener, Señor, para alcanzar esa perfección, para alcanzar esa fe, para alcanzar ese nivel de arrepentimiento que tú requieres de nosotros, mi Señor. Y Padre mío, te pido por favor que nos des fuerzas espiritualmente, como tú nos dijiste, Señor, porque fue para nosotros también cuando en el Getsemaní tú oraste
y los discípulos se durmieron, dijiste que ni siquiera pudieron estar despiertos para orar. Así también nos lo dices a nosotros, Señor, y sabemos perfectamente que es por nuestra debilidad, Señor, que tenemos que estar cercanos a ti en oración. El día de hoy te pido por ello, Señor, porque no nos permitas flaquear en nuestra oración, porque no nos permitas flaquear en nuestros tiempos, Señor, de lectura tampoco, y por supuesto que no nos permitas flaquear en nuestra fe y en nuestro arrepentimiento, sino todo lo contrario, Señor, que nos ayudes a saber ocupar esas herramientas que tú nos dejaste para poder obtener esa fe madura, Señor, como decía Pablo, alcanzar la fe madura. Y Padre eterno, te pido por favor que nos ayudes precisamente a saber, Padre, que no es aquí, Señor, que mostramos nuestro cristianismo, que aquí la iglesia es una herramienta que tú nos has dado, Señor, precisamente para fortalecernos, para crecer, para limpiar todas esas rebabas que nos quedan, Señor, y poder tomar en cuenta, Señor, que nunca vamos la verdad, honestamente, nunca vamos a tener esa perfección que tú quieres, pero que sí, como decía yo la otra vez, Señor, podemos dejarle un trabajo menor a Jesús, Señor, cuando vuelva a regresar, Padre. Cuando Él termine ese trabajo que nosotros intentamos hacer, Señor, Él termine de hacerlo, como dice tu escritura, Él va a terminar de perfeccionarnos cuando venga nuevamente. Y Señor, te pedimos por estar pendientes precisamente de cuando llegue ese momento. Por eso te pedía, Señor, que no nos permitas flaquear. Ayúdanos a seguirte orando, ayúdanos a seguirnos fortaleciendo espiritualmente, Señor, porque tenemos un camino por recorrer todavía, Señor, y también nuestros hijos, también todas las generaciones de los niños están viendo, Señor, cómo nosotros nos comportamos, y nosotros queremos dejarles un buen ejemplo, Señor, para que ellos también crezcan, Señor, en el camino, luchando y perseverando. Padre eterno, te doy muchas gracias por este tiempo que nos permitiste tener, y Señor, no me queda más que agradecerte y orarte a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Muchas gracias.